Regresamos a Día Libre, gracias a usted que se mantiene con nosotros y conociendo maestro, pues ahora sí que nos diga, se viene a la ciudad de Morelia a estudiar al Conservatorio de las Rosas. ¿Qué es lo que se viene a estudiar? Así es, la licenciatura en música, en la especialidad de violín, en efecto. Cuando yo llego y me inscribo, bueno, me topo con la noticia de que el Cuarteto Latinoamericano no estaría aquí dando clases. Pero estaba comenzando en el conservatorio un proceso de reestructuración tanto de sus planes de estudio como de la plantilla de maestros. Y aquí entra otra pieza fundamental en mi preparación, en específico, pues no solo en el violín, sino en la forma de ver, de entender y de acercarse a la música como una profesión seria, ¿no? Fuerte. Y hablo de la doctora Aguela Dubrova, que ella inclusive a la fecha sigue siendo profesora de violín, viola y música de cámara en el Conservatorio de las Rosas y en la Facultad Popular de Bellas Artes. ¿Qué nacionalidad tiene ella? Ella es rusa, así es. Ella estuvo mucho tiempo viviendo en el DF en la década de los 70s, tocando tanto en Sinfónica Nacional como también dando clases en el Conservatorio Nacional de Música. Ella, bueno, tiene una gran y larga trayectoria como pedagogo y lo interesante es que ella fue alumna de uno de los más grandes violinistas que ha habido en la historia, que es David Oistrakh. Entonces, pues afortunadamente todo ese bagaje de conocimientos, pues creo que lo intentamos asimilar, exacto, me tocó a mí y a otros tantos de mis compañeros. Entonces, pues con ella ya trabajando, ella la contrataron para estar en el conservatorio y entonces comenzó toda esta actividad ya más fuerte de adentrarse, de profundizar en el conocimiento del instrumento y bueno, pues prácticamente fue mi maestra toda la carrera. Yo entré a estudiar al conservatorio en septiembre de 1993, que de hecho es la fecha en la que yo llegué a radicar aquí a Morelia. ¿Cuántos años tenía ya? Ahí tenía 16 años, así es, lo cual también en cierta manera fue un conflicto también para mis papás, ¿verdad? Porque sí, claro, pues era muy estaba chiquito todavía. Sí. Y pues sí, les fue un poco complicado dejarme ir tan chico fuera de Tampico. Así es. Un poquito también más por mi papá, porque él decía, bueno, es que de músico, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, realmente te vas a morir de hambre. Y bueno, ya ahí mi mamá apoyaba un poquito y decía, no, pues es que espérate, es que mira, ve las carreras de X persona, los mismos maestros del Cuarteto Latinoamericano, ¿no? Pues realmente sí viven de ello, es una profesión. Como en todas las profesiones, hay que hacerlo bien, hay que prepararse bien. Sí. ¿No? Entonces, además ya había pasado tiempo en el que usted había demostrado que sí le gustaba y que tenía cualidades, ¿no? Eso se nota a lo mejor 2 años después, ya su papá hubiera dicho, no, hijo, ¿para qué? Así es. No alimentemos sueños que sabemos que va a ser complicado, pero aunque usted no lo quiera decir y que bueno, en este ámbito de pronto se les llama como prodigios, ¿no? Y que ya empiezan a sobresalir y a tan corta edad y usted fue de esa manera. Sí, entonces, pues digamos que después de esta lucha, y ya que sí lo convencimos, entonces cuando dicen, ok, vete a Morelia, muy bien. Llego a Morelia, me encuentro con la maestra, curso la carrera, hubo un inter en el cual tomé un año de clases con la gran violinista Erika Dogosiewicz, de origen polaco, que ya está radicando también aquí en México y que ha sido concertino pues prácticamente de las orquestas más importantes en el Distrito Federal y que por fortuna la hemos tenido como solista aquí. Afortunadamente también encuentro la manera de poder subsistir, ¿no? Así es, ¿cómo lo hace? Entonces, pues detectan que tengo cierto nivel en el instrumento y entonces me llaman a formar parte de las orquestas de aquí de la ciudad. Ah, bueno. ¿Y ya le pagaban por ser parte? Y ya se pagaba, así es, ya recibí un estipendio por ello, ¿no? Y la primera orquesta de la que formé parte ya de base fue siendo miembro fundador de la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana, que se fundó en diciembre de 1993 y que bueno, a la fecha sigo siendo parte de ella, ahora como concertino,
y bueno, sigue en funciones la orquesta. Y también a la par me llamaban a reforzar la Orquesta Sinfónica de Michoacán, también por esa misma época, ¿no? Uy, bueno, pues entonces ya con mayor razón, ya su papá veía que sí podía. Exacto, exacto. Y bueno, ya de eso ya se convenció y ya de que vio que las cosas estaban fluyendo mucho mejor, se calmó, se tranquilizó. Así es. ¿Y cuándo termina sus estudios? Los terminó en junio de 1999. Así es. ¿En este lapso hizo alguna otra especialidad o siempre fue enfocado a violín? Siempre fue enfocado a violín, aunque bueno, siempre yo estuve preparándome en otras cuestiones, sobre todo en lo que era la dirección de orquesta, aunque bueno, yo ya en Tampico, yo ya había cursado, había hecho cursos y ya había tomado un seminario por un año de dirección de orquesta. Entonces eso ya me sentó las bases para, conjuntándolo con todo lo que aprendí aquí, poder tener ya una visión más sólida de cómo abordar las obras de los grandes compositores, no solo en el violín, sino también en la dirección de orquesta. ¿En algún momento llegó a pasar por su cabeza a ser director de una orquesta? Sí, y de hecho desde niño. De hecho, a la par que el violín, yo dije, eso también me gusta. Se me hace una igual profesión muy interesante. Ya adentrándose, bueno, uno ya se da cuenta que no solamente, como lo decíamos al principio, no es solamente pararse y mover la batuta subirse y al todo cuadrito. Exacto, al cuadrito, sino que bueno, ya también conlleva muchísimas otras cosas de logística y de organización. Pero bueno, de niño siempre me gustó también este aspecto de coordinar todas las fuerzas musicales. Y por ello fue por lo que tomé estos cursos y me preparé. Y que bueno, eso también le ha dado las bases porque tenemos entendido también que ha participado ya en grabaciones de discos. ¿Nos platica de esto después de la pausa? Claro que sí. No se mueva, regresamos a Día Libre.